Muy buenos días, chicos. Nos encontramos nuevamente aquí en el inicio de nuestro tercer parcial, así que de favor hagan la división correspondiente en sus cuadernos para que tomen nota de lo que vamos a estar trabajando en este tiempo. Cerramos ya nuestro parcial pasado con el tema del género dramático. Concluimos con algunas cuestiones elementales del mismo. Sin embargo, en este parcial vamos a analizar otros géneros del teatro, en qué consisten y cuáles son sus características. Sin embargo, para iniciar este último jaloncito que nosotros vamos a dar estos meses, vamos a analizar lo que es el ensayo literario. Es importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque es un género que tiene características mixtas y se ha convertido en uno de los géneros literarios tradicionales. Puede decirse que el ensayo literario surge como una opción para que el autor se exprese de otra manera y busque esa amplitud en ahora sí que en sus herramientas para seguir innovando, para seguir creando. Entonces, el ensayo literario, como es muy libre, permite esas posibilidades al autor. Y bien, primero que nada, tenemos que recordar, pues en sí, qué es un ensayo. Y bueno, el ensayo se define, según el autor Guillermo Ulises Vidal López, nos dice que el ensayo es una composición textual explicativa, demostrativa o argumentativa, en muchas ocasiones las tres a la vez, que tiene como finalidad exponer, explicar, demostrar y convencer por medio de la retórica persuasiva y la argumentación. ¿Qué quiere decir todo esto? Que va a ser una composición textual que va a intentar, por medio de la argumentación, convencer acerca de algo a su interlocutor. ¿Qué quiere decir? Yo, emisor, voy a crear mi ensayo para que tu receptor generes una idea respecto a lo que te estoy diciendo. El ensayo, si bien es un texto libre que tiene mucha flexibilidad al momento de escribirse, nos dice que tiene que contener una unidad temática para no perder sentido de lo que se quiere exponer. Ok, la unidad temática se va a referir a que sí podemos ampliar nuestro tema, todos los aspectos que nosotros queramos, pero sin perder de vista el mismo tema del que estamos hablando. Entonces, ya lo veremos ahorita un poquito más hablando de las características como tal. El ensayo también quiere darnos unos datos informativos, no tanto como siendo reiterativos sobre algo que ya sabemos, dándonos datos duros, estadísticas, sí las va a usar, pero lo que quiere hacer es hacernos una proyección de una nueva idea sobre algo que ya se ha conocido. Y ya veremos un ejemplo claro para que comprendamos bien en qué consiste. El ensayo va a ser el producto de una reflexión del autor como tal sobre el tema que trata, lo que les estaba comentando. El ensayo va a estar más que nada encaminado a la idea o la opinión que tiene el autor respecto a ese tema. Por eso la frase siguiente, al ensayo no lo define el tema sobre el cual trata, sino la actitud del escritor ante sus pensamientos que le permiten crear una nueva realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien yo voy a hablar a lo mejor en mi ensayo de la cuestión de la legalización del uso recreativo de la marihuana en México, y ese va a ser mi tema del ensayo. Yo voy a dar posturas respecto al ensayo, pero al final voy a dar mi opinión. Puedo poner tanto una postura de alguien a favor como una postura de alguien en contra. Sin embargo, al final de esos dos extractos, yo voy a dar mi propia resolución del tema que voy a hablar. Sí, hay una temática, pero a lo mejor yo voy a abordarla desde el punto de vista médico o desde el punto de vista social o desde el punto de vista a lo mejor religioso. Va a depender de cada quien y de la perspectiva que se tenga respecto al tema al tratar. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Si no, no se preocupen, los vamos a ir solucionando semanalmente ya, como ustedes ya lo saben. ¿Cuáles van a ser estas características que van a contener el ensayo? Bueno, las características en el ensayo de manera general
Pueden ser muchísimas y pueden variar de acuerdo a la fuente que ustedes acudan. Yo sigo acudiendo a Guillermo Ulises Vidal, quien nos otorga una lista de características y de la cual yo extraje estas 4 que siento que son las principales que nos van a servir a nosotros desde el punto de vista de la literatura. La primera, que es de creación libre, es un texto flexible en su tratamiento textual y amplio. ¿A qué nos referimos con eso? No tiene como tal una rigidez de que tienes que utilizar cierto lenguaje técnico o que tengas que hablar todo desde tercera persona, sino al contrario, que aquí como le estás relatando desde el tú y tu opinión, no hay mucho problema en la libertad de cómo se redacte. Es necesario que el autor tenga cierto conocimiento del tema para que pueda emitir un juicio al respecto. Esto sí es fundamental. Si yo quiero emitir un juicio acerca de la despenalización del aborto, pues tengo que leer acerca del tema. No me voy a poner a opinar sin saber. Digo, que muchas veces somos testigos de que eso sucede. Sin embargo, cuando ya estamos haciendo un ensayo, es un más compromiso porque estás dejando tu opinión en un papel. Entonces, si tu opinión hasta cierto punto es refutable, bueno, pues tu ensayo va a ser fácilmente descartado. Entonces, sí es necesario que el autor tenga cierto conocimiento al respecto para que nos pueda dar esa opinión y ese punto de vista que nos va a aportar, que nos va a dar ese algo nuevo respecto al tema. Y bueno, la opinión se va a ver enriquecida con investigaciones. Claro, no todo en esta vida es subjetivo y tenemos que basarnos en el dicho de algo, de alguien, de lo que estamos investigando. Entonces, bueno, sí es importante acudir al menos a 4 fuentes diferentes para poder generar un juicio. Su tratamiento del tema es variado. Utiliza el tono irónico o polémico. Esta es una característica más enfocada ahora sí netamente a lo que es nuestro ensayo literario y es lo que nos va a ir cerrando ahorita esta amplitud en la cuestión de cómo debe de ser escrito, cómo debe de ser redactado. Dice que utiliza un tono irónico o polémico, o sea, quiere generar aquí cierta controversia, por eso se suma con la parte de las investigaciones para a lo mejor generar un encuentro de 2 opiniones contrarias y así generar esa polémica, al final dando su propia opinión. ¿Sí me explico? Bueno, Arturo Souto nos dice que debe de cumplir con ciertas condiciones. Arturo Souto nos da aproximadamente 10 condiciones con las que debe de cumplir el ensayo. Sin embargo, se me hacen un poco repetitivas con las características que les acabo de nombrar y por eso elegí estas para explicarlas de una por una. La parte de la madurez es precisamente esta cuestión de que tengas un caudal de conocimiento sobre el tema para que tú tengas esa experiencia intelectual, o sea, que estés enriquecido de esa investigación, de ese conocimiento del tema, para que puedas emitir tu juicio. Es totalmente subjetivo. En la cuestión del ensayo literario sí se requiere un grado de subjetividad amplio, ya que es un texto muy personal y pues como es una visión que se tiene sobre un tema, la fuerza va a radicar precisamente en la actitud que se va a tomar al respecto, en cuál va a ser la visión que yo voy a tomar respecto a cierto tema. El estilo es precisamente a esta parte, tiene que ver totalmente con esta parte de la visión subjetiva, ya que va a reflejar la personalidad de quien lo está escribiendo, porque ahí va a estar el espíritu de esa persona. No se puede pretender copiar el ensayo de alguien porque se pierde esa naturalidad al escribir, se pierde esa voz que uno va generando al momento de redactar. Y bueno, de esto va de la mano de la originalidad precisamente, ya que puede enfocar temas que ya se han tocado una y un millón de veces, sin embargo, va a ser diferente porque lo vas a hacer desde tu perspectiva, con una manera novedosa, aportando algo. Por ejemplo, un tema actual podría ser la cuestión de las vacunas y los papás antivacunas.
¿Qué sucede? Puedo estar a favor, puedo estar en contra. Sin embargo, actualmente en nuestra sociedad ahorita, por la situación que estamos viviendo de la pandemia, ¿qué postura tengo acerca de las vacunas? ¿Qué es lo nuevo que quiero saber acerca de las vacunas? Si sale la vacuna del coronavirus, me pondría la vacuna. Si no, sí, para regresar a la vida normal. No, porque sigo creyendo en que las vacunas no sirven, etcétera. Entonces, si vemos, vamos a tomar un tema que a lo mejor ya está muy trillado, pero lo vamos a traer a la actualidad y lo vamos a resaltar con esa originalidad de nuestra escritura. Entonces, espero que hasta aquí vayamos claro con la cuestión de las condiciones que nos expone este autor. Ahora bien, hablando ya específicamente de los tipos de ensayo, encontramos que existen 3 tipos de ensayo identificables, que son el científico, el literario y el filosófico. Bueno, pues como bien lo sabemos, el que nosotros vamos a estar trabajando es el ensayo literario completamente. El ensayo literario va a venir a ser ahora sí que eh, ese resultado sobre algún tema, pero utilizando el lenguaje artístico que nosotros ya conocemos y ya sabemos cómo se maneja. Cuando hablamos de un ensayo literario, estamos hablando que este ensayo va a tener una finalidad más estética y creativa de la escritura enlazada con el proceso reflexivo. ¿A qué se refiere? Que sí, mi finalidad sí es emitir una opinión, sin embargo, en el ensayo literario es emitir una opinión haciendo un uso del lenguaje amplio, utilizando funciones del lenguaje tanto emotivas como obviamente referenciales y poéticas. Entonces, eso es en lo que va a consistir nuestro ensayo, que enlazado a toda a esa parte de cómo lo voy a expresar, va a venir la reflexión. No solo es importante el tema o la idea, sino también aquí influye el modo y la originalidad con la que se va a escribir. Si bien en un ensayo científico puedo tener cierto uso de tecnicismos, datos un poquito más rígidos y a lo mejor una aportación en cuanto a las investigaciones, como el tema que les mencionaba ahorita, por ejemplo, de las vacunas. En el ensayo literario eso está de más. En el ensayo literario lo que nos interesa es la estética y la creatividad con la que está escrito, más que el contenido del mismo, sino no que me van a hacer un poema de ensayo, no, 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 sino que al momento de que lo escriba voy a remarcar todos esos tonos irónicos o esos tonos polémicos haciendo uso de ahora sí que del lenguaje poético. El ensayo literario tiene como destinatario un público general y no especializado, así que usualmente se escribe sin usar términos técnicos y complejos, lo que ya les mencionaba. Nosotros tenemos los tecnicismos cuando hablamos de un lenguaje científico e incluso en un lenguaje del tipo de ensayo filosófico, también tenemos palabras que son un poquito más elevadas del lenguaje coloquial que nosotros manejamos. Si bien el ensayo literario a lo mejor va a manejar ciertas figuras retóricas, no va a ser muy complejo y muy profundo en su manejo. Va a utilizar, por ejemplo, mucho el acomodo de las palabras, que nosotros lo conocemos como hiperbatón. Va a utilizarlo para el momento de expresarnos una idea. Sin embargo, no se va a poner muy metafórico en el aspecto en el que está escrito. Va a utilizar un lenguaje que cualquiera pueda comprender. Dada la importancia de la originalidad, ya decíamos que esta va a ser una de las características principales de nuestro ensayo literario. Es común que el autor proyecte en la escritura su estilo personal, ya hablábamos de eso, y pues también que haga referencias a su vida privada. Puede hacer cualquiera de estas dos, basarse en alguna experiencia personal y hablar desde esa perspectiva hasta el tema que está tratando. Entonces, bueno, aquí lo importante es ahora sí que se proyecte esa voz propia del autor que está hablando. Bueno, y hablando de la estructura del ensayo, vamos a ver que va a contener una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la parte introductoria vamos a ver la contextualización del tema.
ahora sí que en qué época, en qué situación lo estoy situando, a qué, dependiendo de ahora sí a qué público le estoy hablando, si estoy hablando de la sociedad mexicana, de la sociedad europea, ir contextualizando a mi lector respecto a lo que voy a hablar. También en la parte de la introducción se hace un planteamiento del problema, que en este caso podría decirse que en nuestro ensayo literario no puede ser como tal un planteamiento del problema, puede ser a lo mejor una situación social, puede ser el porqué del ensayo o la presentación, por ejemplo, de esa anécdota personal que me llevó a crear el ensayo. Entonces, pueden ser diversas causas y el propósito del mismo. El argumento va a ser, bueno, el argumento en la parte del desarrollo va a ser ese proceso mediante el cual la información investigada se resume de manera descriptiva narrativa. Ya sabemos que el argumento, pues, es aquel razonamiento que se utiliza para demostrar una proposición o para convencer a otra persona. Si bien nuestro ensayo no va a tener como finalidad principal o sustanciosa el hecho de convencer, pero sí de sembrar cierta semilla de la duda o de la intriga o de a lo mejor adquirir un conocimiento que no se tenía, más que nada en la cuestión de nuestro ensayo literario. Y finalmente las conclusiones, que al final se hace una síntesis de lo hablado, una síntesis de la problemática o del por qué, se hace una reiteración muy breve de los argumentos que se presentaron ya para apoyar tu opinión que estás dando y pues las conclusiones como tal, que es donde ya se presenta esa opinión de manera general. Usualmente en los ensayos literarios van a aparecer en publicaciones periódicas como en periódicos, valga la redundancia, o revistas, aunque después pueden reunirse en un solo volumen como un libro de ensayos, como el ejemplo que vamos a analizar de Octavio Paz, que es precisamente un fragmento de su libro de El laberinto de la soledad y es precisamente esa recopilación como de ensayos aislados que al final los reúnen en uno solo por la temática de la que está hablando. Y bueno, tenemos otros escritores mexicanos muy buenos que han creado ensayos de esa manera subjetiva y basados en esa anécdota, como les comentaba, como Julio Torri, quien le hace un ensayo a una bicicleta. Entonces, si vemos, son temas que a lo mejor nosotros podríamos decir, ¿what? ¿Cómo le hacen un ensayo a una bicicleta? Sin embargo, es muy interesante cómo lo plantea. Y también de José Emilio Pacheco, quienes lo ubican mayormente por su obra Batallas en el Desierto, que hace un ensayo a una cucaracha. Entonces, bueno, si bien vemos que los temas pueden ser muy variados, en nuestra finalidad aquí en nuestro ensayo literario es la belleza con la que se trate nuestro mensaje, la retórica utilizada, la originalidad y creatividad inventiva para manejar el lenguaje. Entonces, concluyendo con esto, vamos a hablar de la actividad de esta semana. Esta semana vamos a realizar la lectura del texto Máscaras Mexicanas, que es un extracto de la obra de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, la cual encontrarán en Edmodo a partir del día de hoy. Para su análisis van a llenar el formato que les voy a compartir y subirlo en PDF, por favor, a la asignación correspondiente a más tardar el día sábado 9 de mayo a las 23:59 horas. Ojo chicos, no se van a recibir ya trabajos fuera de tiempo en mi materia, por favor, porque de verdad a esto se pone muy complejo a la hora de calificar y lo que menos queremos es entorpecer precisamente su proceso de evaluación. Entonces, bueno, nuestra clase van a estar programadas, nuestras sesiones en vivo van a estar programadas en diferentes horarios. Eso se los voy a compartir en una publicación aparte para que quede a conocimiento de todos. Muchas gracias y nos seguimos contactando. Un gusto saber de todos.